Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Muy buenos días a todos y a todas las que nos siguen en el Canal 2. Este es el informativo Nuestra Gente. Les habla Carlos González, sociólogo, profesor de la Universidad del Valle. Hoy vamos a abordar un tema que esperamos sea de interés y de agrado para sacar conclusiones, como siempre, en el informativo Nuestra Gente. Abordaremos el Amazonas, a propósito de la cumbre COP26 que se desarrolla en este momento en Glasgow, en Inglaterra, y Amazonas considerado como una esperanza para la humanidad, ni siquiera para Sudamérica o América Latina, sino para la humanidad. Bueno, en el Amazonas ocurren cosas, ocurre casi que de todo, como se dice popularmente, como aquella que quisiéramos tener el contacto con uno de nuestros invitados, pero una de las dificultades son las comunicaciones en este sector de Colombia, en el Amazonas. Y curiosamente tiene que ver con que se abudinearon la plata que había para esa región en comunicaciones. Es decir, la dificultad que tenemos hoy de contactar un cacique de la comunidad indígena Yagua pasa por las ratas que saquean lo público, como los 70.000 millones que se robaron precisamente con estos propósitos de llegar a estos territorios. Pero bueno, también ocurren proyectos interesantes de respaldo a las comunidades, de acompañamiento, de aporte a esa autonomía que tienen estas comunidades con su cultura, con su cosmovisión, con su manera de relacionarse con la naturaleza. En ese sentido, pondremos nuestro foco del informativo Nuestra Gente hoy en una comunidad indígena del resguardo de Santa Sofía del Progreso. Hermoso nombre, Resguardo Santa Sofía del Progreso. Allí se asienta la comunidad indígena Yagua. Y allí nuestros invitados desarrollan interesantes proyectos para concurrir con esas situaciones tan difíciles que viven las comunidades indígenas en el absoluto olvido del Estado colombiano, y que seguramente que ahora que hay campaña se acordarán de ellos buscándole su voto, pero de resto son años y años de olvido y de miseria de estas comunidades. Para ello hemos invitado a Vanessa Giraldo López. Ella es empresaria de sustentabilidad, diseñadora de modas, especialista en gerencia, mercadeo de la moda, gestión administrativa, innovación estratégica y digital, marketing, líder verde internacional, embajadora del Progreso Colombiano 2019, Miss Mundo Cali, y bueno, fundadora de la Fundación Almagua, de la que estaremos hablando en el informativo de Nuestra Gente de hoy. También tenemos a Luis Fernando Montoya Guzmán, es ingeniero civil de nuestra querida Universidad del Valle, con maestría en geotecnia, con maestría en estructuras, maestría en gestión del riesgo, y también fundador de Almagua, la cual desarrolla proyectos sociales en la Amazonía colombiana, en particular en el resguardo Santa Sofía del Progreso, que ya he señalado. Y aspiramos tener el contacto con Wilson Leandro Santos, es un cacique de la comunidad indígena Yagua, es un líder de esta comunidad que se ha articulado a estas propuestas de proyectos para un buen vivir de las comunidades en medio, repito, del reiterado olvido del Estado colombiano.
y de ese fastidio que parece que tuvieran con las comunidades indígenas a la hora de garantizarles sus derechos constitucionales, legales, incluso naturales, que tienen las comunidades indígenas. Bien, vamos a tener una ubicación geográfica, que nos describan nuestros invitados dónde está ubicada esta comunidad. Le hemos dicho en el Amazonas, eso es una generalidad. ¿Cómo es esa comunidad de indígena que se llama Yagua? ¿Qué indicadores sociodemográficos podemos tener para ilustrar cuál es el impacto que se quiere buscar allí? ¿Cómo está el tema de las necesidades básicas insatisfechas? ¿Y qué potencial, ustedes que son profesionales, que tienen una mirada sobre el mundo ecológico, cuál es el potencial de esa riqueza que tiene el Amazonas, que repito, hoy se vuelve importante a partir de la conferencia COP26 en Glasgow, Inglaterra? Bienvenidos, Luis Fernando, bienvenida Vanessa, un poco de contexto de esa comunidad. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación a este programa. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, Almagua está trabajando con la comunidad indígena Los Yaguas, como ya lo mencionaba Carlos. Es una comunidad hermosa ubicada río adentro de Leticia, en el Amazonas. La selva como tal está ubicada en la región de Santa Sofía y El Progreso, y a sus alrededores también hay otras comunidades indígenas como los Cocamas y los Ticunas. Es una comunidad de 800 personas, cuenta también con 250 niños y es una comunidad que tiene infinidad de potencial pese a las necesidades que tiene. Es una comunidad, como decía Vanessa, de más de 200 niños con 780 personas. En términos de necesidades básicas insatisfechas, tenemos que decir que estamos hablando del orden del 15% de indicador. Bueno, o sea, en lo que es servicios públicos, acceso a una vivienda digna, dependencia de los hogares y todo, estamos hablando de las necesidades cumplidas un 15%, que es mucho menor que el índice del promedio nacional, que de todas maneras no es alto, ¿no? Está cerca del 40 y pico %, pero es la tercera parte, lo que indica que es una población muy, muy vulnerable. Condiciones de pobreza extrema. Sí. A ellos les hace falta el agua potable, no tienen saneamiento básico, les hace falta todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la educación, con una buena calidad de vida, y esto pues hace que las comunidades, principalmente esta, esté pasando por unos tiempos bastante difíciles. Sí, hay una especie como de mundo idílico del Amazonas, el que nos imaginamos que todo el año es verde y abundancia y es la gente nadando en prosperidad, y resulta que no es así. El Amazonas tiene un ciclo de estaciones bimodal, entonces tiene un verano y un invierno muy severos. Entonces en el invierno hay bastante abundancia, bastante agua, bastante recursos, pero en el verano escasean. Totalmente, ellos quedan sin qué comer. Solamente, por ejemplo, en la pandemia, cuando todo estuvo cerrado, se alimentaron de yuca y plátano, y eso para nosotros era una tortura, porque como estaba totalmente cerrado el Amazonas, no había cómo mandarles como auxilios o pues las ayudas necesarias, y pues tratamos de hacer campañas de donación y logramos ayudarles un poco con esto. Sí, y tampoco podían salir a comerciar, o sea, porque estaban vetados, entonces estaban ahí encerrados, y siempre la desnutrición es impresionante, Carlos. Ajá. ¿Ustedes saben cuál fue el efecto de la pandemia en la comunidad? Sí. El efecto, miren, el principal ingreso de esas comunidades, desafortunadamente, es el turismo. Sí. Entonces, pero no es un turismo que sea un turismo de interesante, sino un turismo de, entre comillas, de prostitución de la cultura, ¿sí? Entonces, en los cuales ellos llegan, y ellos usualmente andan vestidos normal, occidentales, pero llegan los turistas y se ponen sus trajes y bailan y hacen unas cosas, y unos bailes que eran ceremoniales, místicos de ellos, como sagrados. Ahora llegan y los exhiben, entonces la gente llega y le da unas monedas o le compra artesanías y ya. Con la pandemia se les cortó eso, entonces eso es casi el 50% de los ingresos de ellos.
Digamos que ese fue el primer impacto económico. El segundo impacto es que ellos cogen los productos y los venden a Leticia, ya no pueden ir a Leticia. Entonces también se quedaron así. Y el tercer impacto de ellos es que afortunadamente el impacto fue positivo porque al estar tan aislados, los casos de COVID fueron mínimos. Sí. O sea, el aislamiento provocó que el COVID fuera mínimo allá. Ahorita están totalmente vacunados y eso hace que haya una seguridad mayor. Bueno. Ahora que yo les preguntaba por las necesidades básicas insatisfechas, ese es un poderoso indicador socioeconómico que permite medir las condiciones mínimas en las que viven las familias. Se llama NBI, necesidades básicas insatisfechas. Ahora que ustedes estaban respondiendo eso, se me ocurrió una pregunta sociológica. Por supuesto que ustedes no son sociólogos, pero han estado en terreno. ¿Cómo se resuelve un posible choque entre una mirada occidental, como es el indicador necesidades básicas insatisfechas, y su cultura, su cotidianidad? Es decir, necesidades básicas insatisfechas me mide si yo tengo piso de tierra o si lo tengo con baldosas. Es posible que su cosmovisión les diga, estoy especulando, que es bueno vivir con piso de tierra. O sea, ¿cómo se resuelve un posible choque de esa comunidad que, tengo entendido, todavía conserva grandes condiciones culturales? Lo de la conciliación de todas las que se les pregunta a ellos qué es lo que... Bueno. Nosotros, antes de llegar a desarrollar algún proyecto con la comunidad, primero analizamos lo que ellos necesitan y hacia dónde quieren llegar. Es muy diferente nosotros aquí en el interior del país tener ciertas necesidades y a como ellos en su cosmovisión de vida ven y ejecutan su día a día. Cuando nosotros vamos allá entendemos primero ellos qué es lo que requieren y para dónde lo necesitan y asimismo empezamos a desarrollar los proyectos. Es complicado llegar a entender, a ver, ¿cómo me hago explicar? Nosotros no queremos llegar como a generar un impacto de desarrollo o innovación sin tener en cuenta primero las necesidades de ellos, porque de pronto cuéntales el ejemplo. Mira, hay un ejemplo, Carlos, que es muy para como que lo que te quiere como contar Vanessa. Hace un tiempo hubo un plan de dotar de agua potable a comunidades indígenas. Entonces, a una comunidad indígena del Cauca se les hizo una planta de tratamiento de agua potable, se les cogió un ojo de agua, se les trató, bocatoma, desarenador, todo, se le invirtieron 1.200 millones de pesos para que ellos tuvieran su agua. Al año fueron y la planta abandonada. Y la gente seguía trayendo su agua con baldes, casi 45 minutos se demoraban en subir y traer eso. Se volvió a preguntar, entonces se enojaron, bueno, pero ¿por qué la comunidad dejó caer? ¿No ves qué? Entonces resulta que, hablando con la comunidad, el equipo de ingenieros nos dimos cuenta que el ir a tomar agua era un punto de encuentro entre los jóvenes y los niños de esa comunidad con las otras comunidades. Entonces, ir a tomar agua era un evento social en el que interactuaban con las demás comunidades, hacían negocios, hablaban con las mujeres, conocían muchachas, jugaban fútbol y luego bajaban. Entonces, al automatizar eso, se les quitó a ellos un punto de su vida. Entonces, eso fue el descuido contra ellos. Entonces, no queremos cometer ese mismo error. Y lo primero que le preguntamos a ellos es, ¿ustedes qué quieren? ¿Ustedes qué necesitan? ¿Sí? Para nosotros puede ser muy importante un piso de cemento. ¿Sí? Para ellos puede ser que el piso de cemento no sea tan vital porque la conexión con la tierra les da cierta energía, les transmite ciertas cosas que a nosotros no nos transmite, ¿cierto? Entonces, el tema de las necesidades básicas insatisfechas es un punto occidental, ¿cierto? Un indicativo occidental para medir algo indígena, pero es un punto de medición que tenemos que bajarnos. Sí, experiencias todo el tiempo hay con las comunidades, ¿no? Recuerdo hace unos años, ya bastantes años, un brillante gobernador se le ocurrió construir un complejo habitacional en la entrada de Buenaventura, de aquí hacia Buenaventura, mucho antes del Puente del Piñal, y construyó un complejo habitacional, edificios de 8 o 10 pisos,
5 pisos seguramente, para no exagerar, intentando traer los moradores de la costa a que vivieran acá. Sí, perfecto. Y los dotaron, etcétera, y nadie habitó los edificios nunca. Por una razón de que su relacionamiento con el hábitat, con el contacto con el agua, es vivir en la orilla del mar y no alejado del mar. Y uno pasa y ahí están los edificios pues todavía comiéndose como un elefante blanco. Bien, un poco de contexto con estas comunidades y ahora hagamos un contexto que es Almagua, porque Almagua son ustedes que llegan a esa comunidad, que tienen preocupaciones. ¿Cómo surge Almagua? ¿Por qué Almagua? ¿Por qué se preocupa por esa comunidad? Y digamos, no otras que hay aquí enseguida en el Cauca, por decir algo. O sea, ¿qué es Almagua? ¿Cómo surge? Cuéntenos sobre ese origen. Bueno, Almagua, empezando, significa alma, aguas y yaguas. Y es una fundación que surge a base de nuestro pilar universal en nuestra política de vida, que es el amor sobre la faz de la tierra, que es lo más milagroso, y entender que uno como ser humano, qué y cómo puede contribuir tanto para los demás como por el medio ambiente. En una de mis labores, soy una líder verde internacional y nos fuimos juntos, Luis Fernando y yo, a conocer el Amazonas y aprender de las comunidades indígenas, porque qué más que ellos son los que tienen el conocimiento ancestral y todo el cuidado pues de la madre tierra. Cuando llegamos allá a aprender de ellos, nos llevamos una sorpresa que nos dejó como en shock, porque los encontramos muy contaminados, demasiado occidentalizados, y nos dio muchísima tristeza al ver que estaban así, porque pues las comunidades indígenas uno en la cabeza tiene que son totalmente diferentes, como lo mencionaba Luis Fernando ahorita, que eran abundantes, llenos de riqueza, y los vimos muy vulnerables. Entre los dos estábamos desarrollando un proyecto que quería vincular a la comunidad de los territorios Somac, pero nos dimos cuenta que estas comunidades ya estaban como muy protegidas por el gobierno, y empezamos a buscar cómo poder ayudar a estas comunidades de las cuales las vimos totalmente abandonadas. Permíteme, te interpelo. Aparte de todo, el marco legal que deriva del acuerdo de paz también está en muchas zonas grises. Entonces, entrar a trabajar con una comunidad de ahí es entrar en una zona gris donde no sabe las condiciones. Pues por eso fue que decidimos trabajar pues con comunidades indígenas, que de todas maneras hay una especie de reglamentación y marco legal mucho más definido, más claro. Hubo algo muy lindo cuando conocimos la comunidad indígena Los Yaguas, que nosotros en nuestro viaje queríamos conocer precisamente comunidades. Fue que al verlos tan contaminados, quisimos juntos hacer como una actividad pequeña con los niños del manejo de los residuos, porque solamente se veían basuras debajo de sus casas y por todo el entorno en el que ellos estaban viviendo. Hablamos con el cacique, que en este momento es Wilson, y le dijimos que si podíamos hacer algo como muy rápido con los niños para poder recoger y enseñarles algo muy pequeño del manejo pues, de las basuras. Con solamente esta actividad nos ganamos la confianza de ellos, los niños atendieron muy bien, y cuando llegamos aquí al interior del país empezamos a pensar como, ¿por qué no empezar a trabajar con estas comunidades que requieren tanto auxilio? Y no un auxilio de dotarles de todo, sino más bien como organizarles y desarrollarles proyectos en pro de su beneficio y para potenciar lo que son, ya que estaban totalmente pues, desvanecidos en lo que son. Vane utilizó una palabra vital que es desvanecidos. Tú nos preguntabas por qué trabajamos, nos fuimos al Amazonas, ¿cierto? A 2 horas en lancha de Leticia, y a 2 horas en avión, y a millones de pesos de transporte y a millones de horas de trabajo de llegar. Porque mira que hay comunidades indígenas de comunidades indígenas. Ajá. Hay comunidades indígenas que están muy organizadas, que son muy fuertes, que son hasta poderosas dentro del punto de vista presupuestal y burocrático, y hay comunidades indígenas que están borradas, ¿cierto? Esas comunidades indígenas que están borradas son las que terminan sufriendo más, porque muchos de los recursos del Estado que van dirigidos hacia las comunidades indígenas por ley las absorben. Sí, te voy a poner un ejemplo. La ACITAM, que es la Asociación de Comunidades Indígenas del Trapecio Amazónico, está compuesta por lo menos del 90% de
ticunas. Entonces ellos se ganan todo el 90% del presupuesto y el 10% queda para el resto de las comunidades indígenas. Entonces fue donde decidimos, bueno, hay unas comunidades indígenas invisibles que jamás van a recibir una ayuda del Estado. Esta es una de ellas, entonces vemos qué podemos hacer por ellas desde el punto de vista personal y privado. Cuando empezamos a trabajar con ellos y decidimos aquí empezar como a crear todo este proyecto en pro de las comunidades, hablamos con el cacique, Wilson Yaguas, que es nuestro coordinador en este momento en Almagua, y le dijimos que queríamos plantearle una propuesta de proyectos para su comunidad. Él que nos comentó que desde que la comunidad tuviera un trabajo digno y bajo todos los principios y valores, pues él daba el aval. Cuando fuimos pues a la asamblea mayor con la comunidad, con las 800 personas, les dijimos primeramente que nosotros éramos unas personas que no les íbamos a prometer el cielo y la tierra de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque todo conlleva desde un compromiso e ir escalando poco a poco, como lo es una empresa, como lo es hacer cualquier actividad en el día a día. Entonces nos dotamos de transparencia hacia ellos y decidimos que lo hacíamos de una manera desinteresada a favor de ellos porque, como decía anteriormente, en nuestra política de vida está cómo se puede contribuir y no ser un simple empresario que busca riqueza y el poder, sino cómo yo puedo distribuir toda esta prosperidad y bienestar para los demás, porque quien entiende la ley universal de vida, de que si uno brinda prosperidad y bienestar al otro, pues uno va a estar súper bien. Entonces decidimos empezar a entender todas sus necesidades para así todo el grupo Almagua, que somos un grupo multidisciplinario del cual hace todos estos proyectos, entenderlos y asimismo empezarlos a desarrollar. Después de los niños, ¿cuál fue la primera preocupación de Almagua? El que no tienen agua potable es una de las primeras. El tema del agua potable. El tema del agua potable. El saneamiento básico. Saneamiento básico es porque, por ejemplo, ellos no tienen problema en hacer sus necesidades allá atrás de la casa en el monte, así ha sido siempre, ¿cierto? De pronto hay unos que tienen una letrina, pero hacer una letrina organizada les cuesta 1.200.000 pesos. Para unas personas que reciben 150.000 pesos de ingreso mensual en promedio, 1.200.000 es inalcanzable, entonces solo poquitos tienen esa letrina. Entonces ellos hacen sus necesidades fisiológicas detrás de la casa, pasan los perros, pasan los animales, llegan a la casa, ellos tienen contacto y se enferman. Entonces hay muchos niños enfermos por enfermedades gastrointestinales y Ivane te puede contar lo que pasó con una semana que estuvimos. Estuvimos pues una semana a principios del 2019, sí, si no estoy mal, y nos comentaban que se habían muerto 3 niños y nos causó mucha impresión, por lo que eso no es como una noticia como que uno lo tome con naturalidad. Empezamos a preguntar el por qué y el chamán, que son los abuelos que tienen todo el conocimiento ancestral, nos revelaba que les había dado como una gripe, ¿verdad? Sí, como una enfermedad gastrointestinal, ellos le llaman boqueras. Boqueras, es lo que le llaman, y el abuelo les decía a las mamás que con unas plantas que tienen a ellos allá en la comunidad, en la selva amazónica, podían pues curar a los niños, pero las mamás al querer solamente ir a Leticia por un acetaminofén, pues perdieron ahí esa oportunidad de salvarlos con la sabiduría de la madre naturaleza. Hay un tema ahí importante que de pronto lo tocó Vane transversalmente, y es que las comunidades han ido perdiendo su confianza en la sabiduría tradicional y en el saber tradicional por varias razones, pero básicamente porque no hay un interés en conocer la historia de ellos, lo que trae ellos, porque fácilmente eso en este momento no les garantiza un medio de vida. O sea, a ellos, ¿de qué me sirve talar matas si eso yo no voy a vivir de eso? ¿De qué me sirve tejer si yo no sé vivir de eso? ¿De qué me sirve sembrar copoazú, cierto, azaí, si eso no me va a vivir? Entonces ellos empiezan a abandonar ese conocimiento ancestral, ese conocimiento, porque no les garantiza un medio de vida, que eso fue precisamente la idea de Almagua. Okay. Una pregunta en términos de un poco esta insinuación de que hay de comunidades indígenas a comunidades indígenas, unas muy organizadas, muy poderosas, con poder político inclusive, que manejan recursos, etcétera,
que se movilizan, que han entendido el tema de defensa de sus derechos como colombianos, y a otras comunidades que incluso la distancia territorial tiene incidencias en esas posibilidades. Pero me pregunto es si en este territorio indígena hay presencia de cultivos ilícitos. ¿Ha llegado el narcotráfico? ¿Ha habido conflicto por eso en este territorio? No, ¿cierto? No, digamos que el Amazonas colombiano es tan grande, ¿cierto? Pero hay que enfrenta dos problemáticas del Amazonas. El Amazonas del norte, ¿cierto? Que está muy abocado hacia la deforestación, hacia la ganadería y hacia la parte de los cultivos ilícitos, que es el Amazonas del Guainía, el Bichada, toda esa zona, ¿cierto? Y el Amazonas del sur, que es el que está bordeando por el río, que por las mismas condiciones geográficas hace difícil el tráfico y temas estupefacientes, pero ellos sí se ven problemas que se enfrentan son la deforestación, la trata de animales y sobre todo la falta de recursos para prosperar, ¿verdad? Entonces hace que ellos en esa comunidad se tengan que desplazar y migrar a Leticia, a otros centros poblados, incluso a Brasil, a trabajar y a regalar su trabajo y olvidarse pues de su cultura. Entonces los muchachos no ven la opción de quedarse dentro de la comunidad como una opción de vida. Entonces piensan que el futuro es irse a coger una moto y manejar mototaxi en Leticia. ¿Esta comunidad se ha visto diezmada? ¿Ha venido reduciéndose su composición? Sí, mira que en 2 años la población joven, antes habían 170 jóvenes, ahora en este momento hay 110 jóvenes. Porque 60 jóvenes se fueron a los centros urbanos, y esos centros urbanos pues entran como migrantes internos y entran expuestos a cualquier condición pues de que se ve sometido un migrante. ¿Ustedes han hecho seguimiento de cuál ha sido el relacionamiento de la gobernación con estas comunidades o con esta en particular? Sí, la gobernación pasada a través de Corpo Amazonía hizo acercamientos con ellos y estuvo pendiente de ellos más que otra comunidad. Pero parte de dos proyectos que se desarrollaron, que fue el centro de salud, ¿sí? Y la adecuación de un muelle de embarque fue gracias a la gobernación pasada. Esta gobernación actual, cero. Sin embargo, es un poquito difícil. Sí. Y les aterró que nosotros estemos trabajando con ellos porque decían cómo lograron entrar a estas comunidades, porque el indígena colombiano ya está como cansado de que muchas veces le prometan tantas cosas y no les lleguen a cumplir a raíz de unos simples votos para cualquier partido. Claro, entonces ellos se sienten desconfiados hacia el blanco, ¿sí? Y sobre todo, muy prevenidos hacia cualquier persona que viene a plantearles un proyecto, ¿sí? Yo creo que lo más valioso que tiene la Fundación Almagua es la confianza de la comunidad indígena. O sea, ese bien es el más valioso. La comunicación, ¿ellos hablan el castellano o tienen un lenguaje propio? Ellos tienen una lengua nativa yaguas, pero hablan comúnmente el español. Okay. Bien, ¿qué ha hecho Almagua entonces? Vamos a mirar en concreto qué es lo que ustedes en estos ¿cuántos años? Ya vamos para 3 años, 4 años, sí. Van para 4 años. Empecemos a hacer una muestra de 3 o 4 cosas en concreto, vamos paso a paso. Antes de llegar allí, mira, hay un tema, Carlos, importante que hay que tratar, y es que nosotros tenemos una imagen que nos han vendido, es que el indígena colombiano le gusta vivir recostado del Estado y le gusta vivir del subsidio y tiene hijos porque los subsidian. Nosotros tenemos idea que nos han vendido, ¿cierto? Y resulta que no es tan así, o sea, no es así. La comunidad indígena con la que contactamos cuando Vanessa habló con el cacique dijo, mientras traigan trabajo, eso es una sentencia en la que dice, mire, nosotros no queremos ser más asistencialistas, nosotros queremos generar nuestros propios recursos, nosotros no queremos depender del Estado, porque el curaca o el cacique se da cuenta que el asistencialismo empobrece.
los ha empobrecido a ellos. Pero muchas veces se les ha visto obligados a ser parte de todo este asistencialismo porque no tienen cómo vivir. No hay una opción. Y la oferta de oportunidad está demasiado limitada o no hay. Entonces, sale el modelo Almagua. ¿Y cuál es el modelo Almagua en términos generales? El modelo Almagua es llegar a una comunidad y hacer todo lo posible para que esa comunidad se convierta en una comunidad autosuficiente y sustentable, ¿sí? ¿Cómo se logra esa autosuficiencia y esa sustentabilidad? Pues se analiza cuáles son las potencialidades de la comunidad, ¿sí? ¿Cuál es el potencial de la comunidad? Hay comunidades que son artesanas, hay comunidades que son pesqueras, hay comunidades que pueden tener un atractivo turístico, ecológico, sustentable bien, hay comunidades que trabajan el oro, ¿sí? Hay comunidades que tienen todo, cada comunidad ha vivido 500, 600, 700 años, ha vivido eso, ¿sí? O sea, ellos saben cómo vivir eso, simplemente es rescatar cómo vivían ellos y ese potencial Almagua coge y los organiza, los acompaña para que lo desarrollen. Entonces, parte de, digamos que esos proyectos se llaman proyectos productivos. Ajá. ¿Cómo pasa el tema de la gobernación? Que la gobernación, por ejemplo, y que el Estado usualmente llega y tiene una necesidad y le dice, vea, ustedes tienen un problema de salud, entonces les construye un centro de salud, les construye una petal, les construye un acueducto, pero como no le garantizan la sostenibilidad del proyecto, eso se cae. Entonces, el proyecto, se acabó el cloro, ¿ya? Se paró la planta. El centro de salud no tenemos cómo enviarle un enfermero para que atienda a la gente, no. Sí, no hay brigadas de salud para atenderlo, entonces ya se queda el centro de salud se convierte en una ruina. Entonces, ¿cuál es la idea de Almagua? Almagua es que esos proyectos productivos se paguen y se paguen muy bien, se valoren muy bien para que genere una utilidad y esa utilidad que genera el proyecto se divide entre el artesano y esa otra utilidad que queda va para un fondo común. Ese fondo común es el que apalanca precisamente esos proyectos de saneamiento básico, de potabilización de agua, de seguridad alimentaria. Entonces, eso que les hace el asistencialismo, lo están compensando ellos con su generación, ¿sí? Entonces, ese es el modelo. ¿Qué hallazgos hace Almagua en materia de potencialidades? Para decir, vamos a apostar aquí. O sea, ¿cuáles fueron los primeros hallazgos que ustedes encontraron como potencial de la comunidad? Habla Carlos Bueno, Humberto, que es el doctor. Bueno, en una de nuestras primeras idas como al Amazonas, ya como Almagua, fundación ya constituida legalmente, nos llevamos a un doctor en desarrollo sustentable y él empezó a ayudarnos como a explorar y a sacar todo lo que ellos tenían en necesidades para sí mismo crear los proyectos. Nosotros, que somos una de las palabras más claves que tiene Almagua, es que somos una fundación que trabaja para la sustentabilidad. Y hablar de sustentabilidad es abarcar el ambientalismo complejo y es acaparar holísticamente todo lo que tiene que ver con cultura, la economía, el desarrollo social y también pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces es trabajar de manera equilibrada con esto para poder así dar como la finalidad de los proyectos. Empezamos a entender que la máxima potencia en la cosmovisión y en la cultura yaguas eran las artesanías, porque las mujeres allá son el pilar de la familia y ellas tejen desde muy jóvenes. Cuando a las niñas les llega el periodo menstrual, empiezan ellas a desarrollar todas las capacidades para poder ser quienes lleven el mando de sus familias. También los hombres tienen el tallaje de la madera, y este es uno de los no atractivos, sino como piezas claves en su cultura. Entonces arrancamos desde ahí, empezamos a entender su artesanía y hacia dónde querían llegar ellos con su artesanía. Yo, que soy diseñadora, empecé a entender todos los modelos y estructuras de sus artesanías, porque como querían visionarse a poderlas vender no solamente en lo local, que es Leticia, o aquí en el país Colombia, sino que también lo quieren llevar como a todo el mundo para que conozca pues todo este tejido ancestral. Empezamos a entender y a ver que sus artesanías eran no en la forma que requería una persona que necesita un bolso. Ellas allá tejen bolsos. Funcionales. No eran tan funcionales, es la palabra. Entonces empezamos a entender y a capacitar a estas mujeres tejedoras y artesanas en piezas que sean totalmente ergonómicas para una persona que vaya a comprar pues estas artesanías. Ellas
tenían un bolsito muy pequeño donde no cabía ni siquiera un celular ni una billetera, y empezamos a escalar el producto sin perder esa técnica ancestral de tejido. Ahí Almagua desarrolló un concepto propio que se llama Trenditional, y Trenditional hace la fusión de dos palabras, que es lo trendy, que es de la hora, pero también con lo tradicional de sus técnicas ancestrales. Otra vez, trendy es que... Trendy, lo de la tendencia actual, ya. como lo de moda, como que lo ahorita in que se le ve. dicen. Sí, eso. lo in. Empezamos a estudiar junto a las mujeres, a capacitarlas, a entender cómo es una pieza de diseño totalmente ergonómica, y después de más o menos unos 2 años logramos este que ven aquí. Ellas le llaman el Dusu Bag, y es un bolso de 20 por 20, donde es el más pequeño como de la colección. Es totalmente orgánico porque no requiere ni siquiera agua tratada para la elaboración. La madre naturaleza da absolutamente todo. Los colores no son químicos, son de frutos, vegetales y tallos de madera del Amazonas. Y es totalmente tejido a mano. Ellas le llaman un tesoro de la naturaleza, y esto es lo que queremos llevar de su cultura a nivel global. Por ejemplo, para que lo veas, su estructura es de bejuco, ni siquiera lleva alambre, no tiene huella hídrica, no tiene huella de carbono. El agua que se requiere para poder manejar la fibra es agua de río. Sumergen la fibra en estado crudo para que ella pueda liberar su biomasa, que es una tonalidad verdosa cuando ellas la extraen de la planta, que es una palma arcácea que se llama chambira, es una palma de 30 metros. Para tener esta fibra, las mujeres deben ir a la selva a conseguir una hoja virgen de la palma chambira, empiezan ellas a deshilachar en el grosor que quieren de la fibra, la sumergen en agua de río, esperan más o menos mediodía que la fibra esté totalmente en crudo, como el color que ven ahí, y ya está lista para poner a secar al sol, y después de que esté totalmente seca ya empiezan a buscar ellas los frutos, de los cuales ya les dan la diferente escala de color. Por ejemplo, tenemos el azafrán, que es un guisante que da el color amarillo. El achote con el que ellos pintan su rostro es el color rojo. También tienen palo Brasil, que es el que da el color fucsia. El huito, tienen palma de chontaduro que da el color verde, y tienen diversidad de frutos de los cuales tienen colores y tintes totalmente orgánicos. Cuando ellas tejen la fibra deben sumergirlo como en agüita caliente durante 3 segundos, por lo cual, como es una fibra totalmente natural, no puede estar absolutamente sumergido durante mucho tiempo porque se deshace la fibra. Nuevamente lo ponen a secar al sol y ya quedan listos los colores para tejer, y hacen estas obras de arte de la naturaleza. Vanessa, pero todo ese proceso que nos has descrito venía ocurriendo, ¿y dónde está la intervención de ustedes para potenciar esa riqueza? Porque es absolutamente alucinante ver la belleza y los colores, el tejido. O sea, ¿dónde está todo este proceso que nos has descrito, que van, que toman de la palma? ¿Dónde está el valor agregado que ustedes le ponen a estas mujeres para la construcción? Bueno, ellas tejen, Carlos, en forma de caracol, porque tiene una simbología para ellos. Desde el agua, que es el pilar de vida, hasta lo que significa para ellos, que es que cada criatura, cada cosa tiene un alma, y el tejido caracol lo hace cíclicamente en todo lo que es, pues, como la ley de vida. Y cuando nosotros intervenimos fue porque al estudiar su artesanía nos dimos cuenta de que estaban utilizando tinturas químicas, ¿no? Tinte iris. El tinte iris, y decíamos, nos ponían dos, mira, este es con tinte iris y este es con tintura natural, y yo decía, pero queda, o sea, si en tintura natural y totalmente orgánico queda hermoso, porque están haciendo uso del tinte natural. Ajá. ¿Cierto? Era una cosa como ilógica. Como ilógica, entonces ¿Y por qué lo hacían? Por rapidez, o sea, porque necesitaban sacar bolsos para los turistas muy rápido. Entonces, mientras hacen todo el proceso, de pronto, Vane no te alcanzó a comentar que elaborar un bolso de estos les conlleva 1 semana de trabajo a cada mujer. Entonces, si hacen 4 bolsos, no tienen para vender lo suficiente a los turistas que iban. Entonces ellos aprovechaban, y entonces, como un término de productividad, empezaban a utilizar tinte iris para teñir las fibras con el correspondiente daño ambiental, porque es que el tinte iris tú utilizas un poquito y sobra la cantidad y pues va para el río.
Entonces, lo que se trató fue rescatar con ellos ese tema de los tintes naturales, Esa primero. naturalidad. Segundo, el segundo gran aporte, digamos, de la idea de Vanessa, que Vanessa pues es diseñadora y tiene una visión, es que el bolso original eran 2 tapitas pegadas como una arepa. Sí, que no cabía Entonces no absolutamente le cabía nada, ni un celular, ni una billetera, ni nada, ¿cierto? Pero para ellos sí les cabía su monedita y sus billetes, porque esa era como la idea de ellos, cargar una billetita de monedas. Pero pues para pensar en volverlo una pieza, un accesorio para afuera de la comunidad, entonces Vanessa entró a estudiar cuál es la dimensión necesaria para que quepa un celular y una billetera, pero no sea tan grande, qué longitud tiene que tener esto para que sea cómodo. Todo eso es un tema de diseño. ¿Cuál es el grosor del bolso para que quepan cositas, pero no sea tan gordo que no te estorbe en el carro, en el buzo? Entonces, eso fue como el aporte. Y pues poco a poco hemos escalado, no en una economía a escala, ¿no? Porque estos productos artesanales jamás van a ser en economía a escala, sino en una economía que los etiquete como obras de arte. La sustentabilidad es cero extractivista, lo cual hacemos uso del recurso natural totalmente consciente y responsable para poder que quien tenga este bolso sea totalmente exclusivo y lleve el ADN de la mujer que lo teje, toda su cosmovisión y toda su historia, y pues que sea totalmente orgánico, que ahorita las economías verdes y circulares es lo que están demandando ahorita y es lo que el planeta Tierra necesita. Te quería complementar ahí que, por ejemplo, si tú vas a trabajar un bolso artesanal, vas a ponerte a competir con otro bolso artesanal chino de la India, esto va a ser mucho más costoso que el bolso chino de la India, ¿sí? Tú puedes conseguir un bolso similar en cuanto a la funcionalidad, por 60, 70 mil pesos, ¿sí? Lo que te digo, el valor mínimo que le tiene que llegar al artesano es una semana de trabajo, y como estamos trabajando bajo criterio de trabajo digno, entonces es por lo menos una semana de salario mínimo, o sea, 250 mil pesos más o menos. Entonces, a ti te puede parecer caro como artesanía pagarlo, ¿cierto? Pues porque aquí estamos acostumbrados a no valorar la artesanía, o sea, pensamos que porque es artesanía es barato, no entendemos que en el resto del mundo todo lo que sea artesanía y handmade, pues que es como hecho a mano, es totalmente costoso. La gente nos pregunta, pero es muy, cuando hablamos con gente del exterior dice, pero es muy económico, o sea, de una semana de trabajo tan, nosotros decimos, no, es que es trabajo digno, y eso fue en consenso con la comunidad, nos sentamos a hablar con ellos, que cuánto les cuesta a ellos ir a la selva, conseguir la chambira, conseguir hacer todo el proceso de tintura, de tejido, y ellos mismos establecieron su precio. Al vender, digamos, este bolso, este gran tesoro de la naturaleza, pues para ellos se va toda la utilidad y se resta un pequeño porcentaje para apalancar los proyectos transversales de los cuales estamos también desarrollando. Hay otra cosa muy innovadora también, y es que cuando tú envías un bolso, cada bolso de estos tiene un código QR, en el que la persona llega y que lo compra, lo escanea, inmediatamente lo lleva a la página, al artesano que lo hizo. Entonces, estás garantizando que tu aporte, tu colaboración y tu compra le está llegando a ese artesano y generas una relación directa con el beneficiario. Directa y transparente. ¿Sí? No porque pues todos sabemos que mucha fundación lo que hace a veces es explotar al artesano y quedarse con una gran parte de la utilidad, ¿sí? Entonces, porque así pasa. O sea, este bolso hecho en estas comunidades o en esta comunidad yagua es rastreable desde su origen. Sí. Porque es que yo estuve la semana pasada en La Guajira y me llamaba la atención ver cómo ofrecen productos que de lejos se ven que son industrializados. Pero con un crimen adicional, ¿no? No solo el engaño, porque no se reconoce que no es un tejido a mano, que no es artesanal, sino que el precio sigue siendo como si lo fuera. Y fácilmente se cree que son manufacturas chinas, claro. Sí, generalmente. O como hicieron con el sombrero volteado, que también estaban inundando a Colombia de sombrero volteado chino. Lo que acaba de decir el ingeniero Luis Fernando es que es rastreable. Total, sí. Cada bolso. Y la persona que lo compre desde el e-commerce en nuestra página web va a saber qué mujer lo hizo. Como son obras casi que de arte, tú puedes ver que la estructura es de bejuco, la mujer llega y busca ramas en la selva amazona y le va dando la forma, lo va tejiendo. Ningún bolso va a ser igual al otro, por eso queda como una obra de arte y va a estar etiquetada
y casi que firmada por la mujer, porque pues así sea la misma mujer, haga 3 del mismo color, va a quedar totalmente distinto. Bueno, ¿y estas bellezas pueden disfrutar mujeres fuera del país? Sí, claro. ¿Cómo está haciendo eso? Bueno, pues en este momento estamos terminando de desarrollar pues todo el tema del empaque, todo el tema del QR, la página web para que las personas pues a nivel internacional puedan adquirirlo, y ya estamos o ya abrimos mercado en Dubái. Llegamos hace una semana de la Expo Dubái, donde fuimos a viralizar pues la Fundación Almagua, mostrar pues todo lo que tenemos y así abrirles mercado a las artesanas de la comunidad. Entonces ya empezamos a partir de diciembre a vender los productos de los artesanos en Dubái. Sí, pero básicamente este es el otro aporte que le hace la fundación digamos, a los artesanos de la comunidad, que no hay que ir al Amazonas, ¿cierto?, a comprarles a ellos allá, sino que tiene toda una plataforma de e-commerce, de una página web, un pago digital y todo, para que cualquier persona del mundo lo vea toda la historia y lo adquiera, ¿sí? Y lo adquiera con el valor agregado, que es que no solamente está comprando un bolso para sí, un bolso accesorio, sino que inmediatamente está viendo el impacto social que está generando. Y también el impacto verde, porque digamos el eslogan es como Green is the new gold, que significa lo verde es el nuevo oro. Ahorita debemos velar es por ser muy, muy conscientes en qué es lo que estamos comprando. Y si lleva un valor agregado, como lo decía Luis Fernando, es si yo estoy comprando un producto, ¿qué contribuyo? ¿Cómo estoy mitigando esa huella CO2, esa huella hídrica? Y pues esto es un excelente producto que es un tesoro de la naturaleza y es... ¿De cuántas mujeres de esta comunidad estamos hablando en este proyecto que se está desarrollando? Más o menos entre 25, 30, 35 mujeres, de las cuales hay unas que son las líderes allá de artesanas y están ayudando a que las nuevas mujeres que quieren como incursionar en este proyecto de tejido, pues las puedan capacitar ellas allá. Bueno, punto para Almagua, ¿no? Punto para Almagua. Y se vienen más estructuras también, ya estamos desarrollando formas de estrellas, de corazón, canguros, cuadrados, canguros, correas, sandalias, también abanicos. Me le apuntaré a un canguro cuando salga el canguro. Entonces, punto para Almagua. Impacto en la comunidad, en particular en las mujeres, impacto en la naturaleza, impacto social, impacto en condiciones de vida de un recurso que termina en una elaboración muy, muy, muy hermosa. Bien, punto, repito, para Almagua. Hay otros proyectos a desarrollar. Hay uno que ustedes le llaman acuaponía. Ese tiene que ver con seguridad alimentaria, semejante tema en el que ustedes también quieren meterse. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo va? ¿Dónde han ido? Bueno, ahora que yo les pregunté por Almagua, yo por ahí estuve averiguando y han recibido varias menciones y premios nacionales o internacionales. Eso hay que decirlo, ¿no? Ah, sí, claro que sí. En el 2019 fui seleccionada como la embajadora del progreso colombiano. Y Miss Progress International, que es como se llama el certamen, es un evento espectacular del cual busca a nivel global una mujer totalmente integral que desarrolle una muy buena puesta en escena ante el mundo. Entonces, al yo ser seleccionada como embajadora del progreso colombiano, buscan allá en Italia, porque se hace en Italia, ¿qué está haciendo esa mujer integral? ¿Qué proyecto tiene? Y tienen 3 categorías que son salud, medio ambiente y derechos humanos. A Colombia justamente le tocó medio ambiente. Claro está que nosotros podemos abarcar cualquier tema porque Almagua es tan diversa en sus proyectos que podíamos abarcar salud o derechos humanos. Pero como es el proyecto pilar de la fundación, que es el trabajo con las artesanas, pues nos fuimos representando al país con Almagua y el proyecto de las mujeres artesanas. Fuimos el mejor proyecto medioambiental de todo el certamen. ¿Con cuántos países? Éramos casi 30 países. Casi 30 países. Y pues fuimos los ganadores absolutos. Entonces eso es un premio espectacular porque no solamente nos da la certificación de que estamos haciendo las cosas bien, sino también que estamos generando un gran impacto que no solamente es acá en Colombia, sino que repercute a nivel global.
Tenemos otro que es de innovación acá en el país. Ah, sí. Cuando estaba en el pico, en el apogeo de la pandemia, la Gobernación del Valle sacó una convocatoria que se llama Actívate Valle, a partir de la edición de Impretix acerca de innovación. Nosotros presentamos el proyecto Barcas del Sol, que más tarde te hablaremos de él, y con ese también nos ganamos ser beneficiarios de la convocatoria. Bueno, ahora hablamos de Barcas del Sol, bueno, ese es otro reconocimiento. Y ahorita también participamos en la convocatoria del Premio Sayet de la Sustentabilidad, y también estuvimos allí, que también más adelante le contamos. Bueno, entonces hablemos de acuaponía, lago acuaponía, seguridad alimentaria. Pues como te había mencionado, Carlos, antes, como te habíamos mencionado, el Amazonas tiene un comportamiento estacional bimodal. Ese comportamiento estacional indica que hay veranos muy secos de 6 meses e inviernos muy secos de 6 meses. Inviernos muy húmedos de 6 meses. En esos inviernos hay mucha humedad, mucha agua y está bien. Todo abunda, florece. Todo abunda, pero los otros 6 meses no hay absolutamente nada de agua. De la comunidad, el acceso, o sea, el río se retrocede 45 minutos. Casi 15 kilómetros se retroceden en verano. Entonces, toda la fuente de agua se les va, no pueden pescar, el pescado se mete, no tienen cómo tener agua en sus propias casas. Y como no tienen energía, uno diría, no, pero guarden, cosechen y guarden. No pueden porque no hay energía como tener una nevera, como tener algo así. Entonces, ahí es donde entra el problema de la seguridad alimentaria. O sea, digamos que los niños básicamente tienen una deficiencia de proteína en los primeros años severa. Y todos sabemos que en esos primeros años es donde el cerebro necesita más proteína para generar todas sus redes neuronales, todo su crecimiento. Entonces los niños ya entran con una deficiencia en eso. Y eso es una cosa que es no solamente ocurre en esa comunidad, ocurre en casi todas las comunidades pobres de Colombia. ¿Qué pasa? Entonces, con el ánimo de suplir esas necesidades alimentarias y garantizar la seguridad alimentaria, Almagro está desarrollando un proyecto que se llama Acuaponía. Acuaponía es un proyecto que une las ventajas de los lagos piscícolas con las ventajas que tiene la hidroponía. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos 3 estanques piscícolas. Expliquemos qué es ¿hidroponía? Hidroponía, sí, para los siguientes. Hidroponía es simplemente la agricultura en condiciones controladas de humedad, iluminación y nutrientes. Entonces yo puedo concentrar el número de especímenes vegetales en una zona pequeña mientras yo le garantice con la luz de bombillos la iluminación, le garantice el agua con riego y le garantice nutrientes. Entonces eso hace que tenga un ciclo controlado y las producciones se pueden incrementar 3, 4 veces. Te pongo un ejemplo, la mayor parte, no tengo el dato en porcentaje, de la marihuana que se genera en California, que es la que estamos viendo parte de la economía importante, creo que son 2.9 billones de dólares, sí, es generada por hidroponía. Entonces, es eso, o sea, digamos que hidroponía es una especie de sembrar como en unos cubículos de agua y tierra y echarle nutrientes y estar colorándole con luz artificial y en un invernadero de tal manera que se garantice la producción. Okay. El tema de la acuaponía es mezclar los lagos piscícolas o acuicultura con la hidroponía. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, en la comunidad tenemos 3 estanques, por ahí en las imágenes deben estar pasando. Tenemos 3 estanques, ya les cuento por qué 3 estanques. De esos 3 estanques están diseñados de tal manera que todas las heces fecales de los pescados caigan en una tolva y se vayan dirigidos a un elemento que se llama un biodigestor. En ese biodigestor no solamente están las heces fecales de los peces, sino de las personas, los residuos orgánicos de las cocinas y los perros. Entonces con eso también estamos garantizando como un manejo adecuado de las excretas que les hemos comentado ahorita, que en ese biodigestor se generan unos procesos en los que se genera gas que alimenta a un generador de gas que reparte la potencia, la energía de todo el sistema. Y ese lixiviado, ese popó que queda, se trata con luz y con otros elementos para que se generen abono. Ese abono que ya no es, digamos, contaminante, porque con el calor se le ha matado los bichos, pues.
llega y pasa a unas eras donde se siembran hortalizas. Esas eras donde se siembran hortalizas le garantizan, por ejemplo, que la comunidad tenga tomate, lechuga, la espinaca que cultivan allá, que mira, hay una espinaca que tiene 35 gramos de proteína por cada 100 gramos de hoja. O sea que estamos hablando, o sea, el mejor lomo que se puede comer uno tiene 28 gramos de proteína, este tiene 35. Entonces, ese tipo Y de... es una planta que está allá en la selva Es una planta amazónica. que se está allá. Entonces, digamos, ellos con eso cultivan. Al cultivar eso, ellos también tienen esas hortalizas de las que se alimentan. Pero el follaje coge y se lleva a otro sembrado más grande donde se siembra bore, palma de chontaduro, árbol de pan, que es el insumo que alimenta a los peces. Los peces están en 3 estanques. Esos 3 estanques son 3 estanques por tal razón, porque el primer estanque tiene el pescado que se van a comer ellos durante las temporadas secas, o sea, se le garantiza el insumo de proteína de la comunidad con ese estanque. El segundo estanque tiene peces que son más comerciales, cachama, sábalo, tilapia, que es lo que ellos pueden o negociar con las demás comunidades indígenas, hacer un trueque o vender a los restaurantes y hoteles de Leticia que también sufren por el verano. Y el tercer estanque, ellos están destinados para tener especies que están en peligro de extinción, el pirarucú, el araguana. Entonces ellos cogen y los alimentan para liberarlos para que puedan repoblar zonas. Ellos usualmente compiten, se los comen o compiten con ellos porque se les comen los pescados. Aquí no, aquí los indígenas dicen, no, vamos a activarlos para liberarlos y poder repoblar. Entonces, si analizamos este proyecto, como el de los bolsos, termina siendo como muy con la mentalidad almagua, porque si tú lo analizas, tiene un ciclo cerrado en el que el detrito va acá, genera abono, la hoja llega y se va para acá y eso luego genera alimento, entonces se genera como un circuito, una economía circular, y además está beneficiando el impacto social, que es garantizarle la seguridad alimentaria a la comunidad, el impacto económico, que en el que tienen especies para negociar, y con eso también ellos tienen un porcentaje que se va con eso que venden, tienen un porcentaje que se va para el proyecto transversal que te comentamos, para apoyar el acueducto, para comprar los insumos de la planta de potabilización, etc. Y el impacto ambiental, porque se están creando peces que están en peligro de extinción. Para la conservación. Con eso estás cumpliendo los 4 pilares de la sustentabilidad y el ambientalismo complejo que te comentó Vanessa ahora. Ya. Ahí es posible ubicar el comercio justo, el valor justo, porque digamos aquí está establecido. Aquí en la elaboración del bolso hay una semana de trabajo. Y si uno piensa en el salario mínimo, una semana de trabajo es $250,000 cifras redondas, que es más o menos un precio por el trabajo. En este caso de este proyecto de acuaponía, ¿cómo se establece el mercado justo? Además porque va a haber intercambio, ¿no? Hay unos excedentes para intercambiar, consumo propio, pero también intercambio. Además del tercero, que es el de conservación de una especie en vía de extinción. Este proyecto tiene la particularidad que es un proyecto comunitario. ¿Sí? Es un proyecto comunitario. Como todo el pescado se reparte para toda la comunidad, todo lo que se vende también entra para el fondo común de la comunidad, ¿cierto? Entonces digamos que ahí no hay como una persona o que sea la que se gane la utilidad de un artesano, sino que es un tema totalmente social y comunitario. Incluso pues para poderlo administrar bien se está adelantando el proceso de generar una asociación para que tenga una figura pues una figura legalmente, ¿sí? Para eso, para que pueda digamos tener una cuenta bancaria donde puedan llegar y si usted un hotel le compró, le consigne, sí, que haya unos soportes contables, porque también toca meterle un poquito de organización, sí, claro, administrativa. Entonces, esto es un proyecto totalmente corporativo y colaborativo, ¿sí? Es bonito y además por eso. Porque la comunidad indígena también funciona así. Todo es para el bien de la comunidad, todos quieren ser partícipes de los proyectos. Sí, es eso. Bueno, eso me pone un interrogante. Son comunidades que tienen unas lógicas de su convivencia, de su mantenimiento, de su alimentación, y ustedes les incursionan con unos proyectos válidos, pero hay procesos de alfabetización en esto que acaba de decir Luis Fernando, en administrar
en gerenciar, esto se gerencia, esto se administra, porque si no se vuelve también una cosa de pan de un día, como se dice popularmente. ¿Hay procesos de alfabetización con ellos? Cuéntame Sí, claro. lo de las artesanas, por ejemplo, del control de calidad. Ah, sí, nosotros a cada proyecto lo que hacemos es juntando las técnicas de todos nuestros saberes y también las tecnologías, poder a ellos capacitarlos para que sean los proyectos sostenibles de aquí a las futuras generaciones. Entonces lo que hacemos es dotarlos con diferentes saberes nuestros, de nuestro grupo multidisciplinario, para que ellos puedan entender cómo es gerenciar, administrar las labores, la gestión de calidad, para así dar viabilidad pues, y una estructura real y legal a todos los proyectos. Esto, digamos, en la comunidad se favorece por la misma estructura administrativa organizacional de la comunidad. O sea, ellos tienen un cacique, un curaca, pero un secretario, ellos tienen un consejo de 7 personas. Entonces ellos administrativamente, y cada una de esas personas representa una familia, ¿sí? Una familia predominante de la comunidad. Entonces ellos tienen, cada familia tiene acceso a la toma de decisiones y todo. Siempre es necesario que haya líderes, pero ojo, o sea, no que haya un solo líder, ¿sí? Sino que haya un equipo con liderazgo que se ponga de acuerdo a conciliar eso. Entonces, por ejemplo, lo que se suele hacer es, en la comunidad indígena, así como en cualquier sociedad, hay gente más interesada, menos interesada, gente que se la pilla más rápido, gente que trabaja mucho, gente que es muy buena operando, gente muy buena administrando. Entonces lo que hemos hecho es básicamente ir identificando esos líderes en cada fortaleza, y a ellos son los que se le ha dado la capacitación administrativa. Para que pueda retroalimentar a todo el grupo. Sobre todo por 2 cosas, Carlos, que pena que te interrumpa, Vane. Hay un tema ya que allá funciona distinto, porque aquí de pronto el tema de la gobernanza en nuestra sociedad occidental está muy, muy distorsionado, o no existe, ¿sí? Que es como la relación entre la autoridad, la sociedad civil y todo eso, ¿cierto? Allá es muy diferente, allá la gobernanza existe, y por eso es tan fácil tomar decisiones e irse por un camino. Y lo otro, Carlos, es que... se me fue. No, lo otro, Carlos, es que... No, ya, entonces el tema de la gobernanza es importante, porque ya sabemos que la decisión del Consejo se acata. Entonces es muy bueno por eso. Y lo otro, Carlos, es que Almagua tiene muy claro que nosotros no nos podemos estar ahí como el papá con el niño toda la vida, con ellos ahí encima, supervisaron, compraron el cloro, abrieron la cuenta. No, va a llegar un momento en que la comunidad tiene que abandonar. ¿Sí? No abandonar en el sentido figurativo, bueno, sí, sino dejar que lo hagan solos cuando ya estén funcionando los proyectos de manera, como decía, organizada, legal, que ya pueda haber una sostenibilidad y que ellos ya hayan aprendido a hacerlo de manera correcta. Ahí es donde Almagua empieza a replicar todo este modelo de negocio en diferentes comunidades vulnerables, no solamente indígenas, también podemos acaparar las comunidades afro que requieran, las comunidades de víctimas, a nivel internacional, digamos, qué tal si Almagua se expande hasta África, hacia Perú, mejor dicho, hay infinidad de comunidades en el planeta Tierra que requieren de un apoyo para poder potenciar lo que son. Bueno, muy bien. Antes de abordar nuestro tercer proyecto, ya está Grecia. Grecia nos tiene redes sociales, el informativo de nuestra gente. Nos escuchamos la teleaudiencia del Canal 2 en el informativo de nuestra gente. Grecia, ¿qué dicen las redes sociales? Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para usted y para nuestros invitados del día de hoy. Quiero contarles que les saludo en este momento desde la radio del Canal 2, secanestereo.com, donde 24/7 suena esta fascinante colección de música que tenemos aquí detrás. Hoy quiero contarles que de lunes a viernes a las 10 de la mañana ustedes van a poder escuchar joyas del jazz como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Chet Baker. Así que si les gusta el jazz, denle clic ya a secanestereo.com, la radio del Canal 2. Las redes hoy han estado bastante movidas, por supuesto. Recuerden que en este espacio usted puede ser parte del programa del informativo Nuestra Gente. El primer comentario que nos llega a esta hora dice así: le debemos nuestra existencia a las razas indígenas y son los más abandonados y marginados del gobierno.
gracias a estas personas que se toman el rol de ver sus necesidades y llevarles un rayito de luz. Vamos con el primer audio que nos llegó para esta emisión. Muy buenos días al equipo del Canal 2. Un saludo cordial al sociólogo Carlos González. Yo pienso generalmente que el descuido o el desinterés del Estado con respecto a las comunidades indígenas en Amazonas se debe también a la desconexión y a la lejanía que hay. Si bien el Estado, digamos, está representado desde un foco muy centralista, sus políticas van más enfocadas en la estructura urbana nacional. También, digamos, esta forma de hacer política descuida a las comunidades que se encuentran alejadas de este centro, ¿no? Adicionalmente, uno tiene que verlo también por el sentido de que ayudar a las comunidades indígenas para el gobierno representa un alto grado de inversión, alto grado de gasto, cosa que el gobierno no está tampoco dispuesto a hacer, ¿ya? Tener en cuenta que las comunidades indígenas son culturas que se deben tratar con derechos diferenciados en base a una noción intercultural o multicultural, y toda esta intervención requiere mucho nivel de inversión. Muchísimas gracias. Vamos con el segundo comentario que nos llegó a través de nuestra página de Facebook. ¿Y cómo hacen ver la potencialidad y la sustentabilidad para poder llevar la prosperidad a sus territorios? El gobierno no apoya al autónomo, a quien les metemos el TLC para traer de afuera y ellos llenarse con las importaciones, y esto es empobrecer a los pueblos colombianos, más claro ejemplo a la parte indígena. Vamos con el segundo audio que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Sí, buenos días para el informativo nuestra gente. A ver, hombre, el Estado no solamente descuida a las comunidades indígenas del Amazonas, también las de las otras regiones. Acá en Antioquia están los Emberá, tío, y hay otras comunidades que también son abandonadas acá porque el departamento tiene una secretaría de asuntos indígenas, pero realmente el abandono es casi total. A mí me tocó conocer muy de cerca el proceso en La Guajira con los guayú. Esas son comunidades que están a la buena aventura. Dependen mucho de los líderes, y hay líderes muy negativos, líderes que están pendientes del dinero y no del desarrollo social de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Y aquí nos llegó otro comentario que dice: no hay nada más importante que nuestros pueblos ancestrales, por eso es nuestro deber protegerlos. También en La Guajira se viven situaciones similares gracias a los invitados del programa de hoy que hacen este proyecto tan fascinante. Esos fueron los comentarios que nos llegaron a través de nuestras redes sociales. Recuerde que este es el espacio en el que usted puede opinar del tema del día. Me despido desde la radio del Canal 2, secanestereo.com. Seguimos allá en set con usted, Carlos, y que tengan un buen día. Muchas gracias, Grecia. Está interesante esa programación de jazz. Muy llamativo. Hay que tratar de sacarle el ratico para escuchar. Bien, ¿opiniones, reacciones de esta intervención o continuamos como gusten? Pues mira que es un punto común, ¿cierto? Que el Estado en realidad tiene un abandono hacia el pueblo indígena. Y mira, y es un falso interés, y yo te voy a poner como un ejemplo. Si tú ves redes, cada vez que la población indígena se levanta o marcha para, les dicen, no, es que no sé cuánto porcentaje del país está cedido a los indígenas. Y tú vas a ver, y claro, no sé cuántos millones de hectáreas están cedidas a los indígenas. Yo te voy a poner el caso de la comunidad Yaguas. La comunidad Yaguas el resguardo tiene 62.000 hectáreas. ¿Sí? Pero 61.000 son protegidas. Sí. O sea, y de las otras 1.000 hectáreas, son hectáreas que se las lleva y se las traga el río. Entonces tú los ves, están reducidos a menos de 1 hectárea.
Entonces, esa cantidad de tierra que dicen que tienen los indígenas y todo, no son tierras productivas, o sea, no son tierras de las cuales ellos puedan garantizar sus medios de vida. Y eso es el tema de los yaguas es exactamente igual. Ellos tienen 72.000 hectáreas, pero solamente en una hectárea están como amontonados todos, de ahí tienen que vivir. Entonces, ese es como el ejemplo, multiplicar eso por Colombia. Sí, esa misma reflexión nos hacía Aida Quilcue y los líderes del Cauca a propósito de que siempre les dicen, ustedes tienen millones y les ponen pues las cifras de hectáreas, pero lo que no dicen es que son áreas protegidas, zonas de bosque, zonas en las que ellos no pueden desarrollar su vida cotidiana. ¿No? Y claro está que también hay comunidades, no solamente en el Amazonas, sino regadas por toda Colombia. También hemos hecho el acercamiento a las comunidades guayú de La Guajira y también nos damos cuenta de que tienen unas necesidades impresionantes, empezando por la contaminación que viven allá, el agua, en que sus artesanías ya ni siquiera son naturales, sino como en trueques de lana y intercambio entre la sal que ellos tienen en Manaure y telas. Es que ni siquiera les pagan la sal, sino que les hacen trueques por lana. En La Guajira tenemos una apuesta muy jodida que es que contactamos a una líder indígena, con ellos queremos montar este modelo de yaguas allá con una parte de la comunidad guayú, en la que ellos regresen a utilizar sus tintes naturales. Sus palmas con las que ellos tienen una fábula que llama, o sea, la bolsa original guayú era hecha de un material que se llama tupillo, un árbol que se llama tupillo. Que solamente tiene 3 colores, crudo, que sería como el beige, el negro y el marrón. Entonces, tratar de volver a esos 3 colores porque a que no, bueno, lo que tú notaste ya son cosas industrializadas, cosas que no es. Entonces, estamos apostándole a, tal como generamos este tema con este bolso, volver a recuperar sus tintes naturales, sus diseños naturales y generarle ese valor agregado de la relación con el artesano y que le va a llegar al artesano. Estamos haciendo esa apuesta y ahí vamos dando pasos chéveres. Claro, y también porque es muy diferente la mochila guayú del bolso en la palma del tupillo, porque esta palma tiene su fibra densa, es una fibra dura, donde el bolso tiene una rigidez absoluta, y la mochila guayú, como bien saben, es de lana y es flexible. Ahí hay que tener muy en cuenta todos los procesos de esquilación del animal para poder que no se contamine tanto y no se genere tanto consumo de agua tratada. Ahí también se va a gestionar un tema en la capacitación y en el manejo de todos los materiales, y también pues pensando en que vuelvan ellos a la sustentabilidad de ese producto que tenían anteriormente. Sí, ese es básicamente como lo que comentabas y lo que estamos llegando hacia Guayú. La pregunta es, bueno, ¿por qué están en La Guajira y Amazonas y no en el Valle, no? O en el Cauca. Sí, es todo el país. Bien, finalmente ustedes se fueron hace 15 días y regresaron hace 8 días para Emiratos Árabes Unidos. Y tengo entendido que hay un proyecto que se llama Barcas del Sol. Esa es otra iniciativa. Hemos estado hablando hoy, en cada conversa aparece el río, en las imágenes del río, del agua, las alusiones a las temporadas con agua, sin agua, etc. Y el río como sinónimo de vida y de comunidad. Hay una categoría que se llama las comunidades acuáticas. Tengo entendido que existen 6 millones de personas en Colombia que se denominan comunidades acuáticas. Son aquellas que viven entre ríos, que su cotidianidad ocurre en contacto directo con el agua. En el caso de Buenaventura son más de 500.000 de personas de comunidades acuáticas. Entonces, Barcas para el Sol tiene que ver con esto. ¿Qué es Barcas para el Sol? ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver con estas comunidades acuáticas? Bueno, y finalmente, ¿qué tiene que ver con Emiratos Árabes Unidos? Finalmente es eso, ¿no? Ya, Barcas del Sol es un proyecto que está enfocado a suplir una necesidad no solamente de la comunidad yagua, sino de todas las comunidades acuáticas que, como mencionaste, son 6 millones de personas en Colombia y pueden llegar a ser 1.000 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Esas comunidades acuáticas son comunidades cuyo sustento depende del cuerpo de agua en el que se encuentren viviendo, al lado o internamente o dentro de él. Dentro de una investigación que hicimos, encontramos que esas comunidades acuáticas
como todos lo sabemos, las vías de ellos son los ríos y los cuerpos de agua, ríos, esteros, lagos, lagunas, ciénagas. Entonces necesitan transportarse por ahí con lanchas, y usualmente son lanchas con motores fuera de borda. Estas lanchas con motores de fuera de borda necesitan combustible fósil, que es costoso porque no hay estaciones de gasolina, ya lo que hay son unos puntos donde usted llega y va y tanquea. Entonces esas comunidades están gastando entre el 35% y el 45% de sus ingresos en tanquear combustible para movilizarse, para ir a pescar, para llevar a los niños al colegio, para ir a ofrecer los productos, para ir a transportarse, ¿no? Entre el 35 y el 45%. Aparte de eso, la gran paradoja es que se gastan la tercera parte de eso movilizándose a tanquear. O sea, hay que ir lejos a echar gasolina, hay que mejor ir lejos a dicho. echar gasolina. Mira, yo por ejemplo, yo te pongo el caso típico de la comunidad. Para una lancha de un motor de 20 caballos de fuerza, desplazar desde la comunidad indígena hasta Leticia y regresar, la persona se gasta 180.000 pesos en gasolina. Sí, bastante. Bastante. Para ir desde la comunidad indígena a Puerto Nariño, que es el segundo pueblo más grande de la Amazonía, y regresar, por ejemplo, que tú fueras a vender algo, ¿cierto? Vas a Puerto Nariño, vas a vender pescado, yendo y viniendo, se gastan 600. Mucho más. Se gastan casi 800.000 pesos en gasolina. Entonces, tú como pescador, ¿a quién le vas a ofrecer o cómo vas a montar algo si se va a gastar todo eso en eso? Aparte de todo, el segundo factor, aparte del económico, es que cada litro de combustible fósil genera 7 metros cúbicos de CO2. Entonces, si tú te vas a gastar 14 galones yendo y viniendo a Leticia, pues básicamente te estás generando 14 por 4, más o menos 60 por 7, le está inyectando casi 6 por 7, 42, sí, 420 metros cúbicos de CO2 a un ecosistema, a la Amazonía, y eso multiplica por miles de lanchas por 6 millones de personas. O sea, eso es una cantidad de contaminación que estamos ingresando a los ecosistemas acuáticos. No es viable por ninguna manera. No. Y ahora la tercera componente del problema. Esos motores, tú consigues un motor barato de segunda, 7 millones de pesos. Un motor de 20 te puede costar 10 millones de pesos. Un motor de 40, que es el que se puede braviar contra el caudal de la Amazonía, te puede estar costando unos 18 o 20 millones de pesos. Imagínate el impacto por una persona que gasta 150.000 pesos al mes, 200.000 pesos al mes. Imposible. Es inalcanzable. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Empieza a ocurrir la piratería de motores, que es que detienen la gente y roban motores. En la costa pacífica, nomás dato del 2019, fueron 180 casos de robo de motores en la costa pacífica. Entonces, imagínate a una persona quitarle la mitad del patrimonio, que es el motor. Entonces, a raíz de eso, en pandemia, decidimos como aprovechar un poquito el tiempo y empezamos a ver qué solución le podíamos dar a eso. Y salió el tema de las barcas del sol. Venga, pero ubiquemos entonces los problemas. Primer problema, los precios del combustible y las distancias donde hay que ir a tomarlo. Cuesta 14.000 pesos el galón de gasolina en la Guajira. ¿14.000 pesos? Sí, en la Guajira no, en el Amazonas. En el Amazonas, 14.000. Bueno, primer problema, las distancias para ir a tanquear. Segundo problema, la emisión de CO2. Sí. Eso es directamente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero. La discusión que está dándose en COP26 en Inglaterra, en Glasgow. No es Inglaterra, es en Escocia. Escocia, en Glasgow, Escocia. Bien, segundo problema, la contaminación desproporcionada en un hábitat totalmente limpio, que por estos efectos produce contaminación. Y tercer problema ubicado es los costos de los motores mismos y los problemas sociales que va generando por esos mismos costos, los impactos sociales que hay alrededor de eso. Más o menos eso es como un resumen de problemas que ustedes identifican a la hora de pensar una actividad de la comunidad, que es movilizarse por los ríos, transportar el pescado, ir a vender sus productos. ¿Es el resumen? Ese es el resumen del problema, sí. Entonces, una solución, porque uno nunca encuentra una solución a un problema, sino una posible solución, fueron las barcas del sol. Y las barcas del sol son unas lanchas, ¿cierto?, hechas tipo catamarán, muy ligeras, con una cubierta en paneles solares que movilizan un motor eléctrico. Entonces, ellas con el panel solar
alimentan un regulador y ahí alimentan el motor eléctrico. Dentro de la comunidad hay unos techitos también con más baterías de solares para que ellos cogen y cargan y se la llevan para incrementar su autonomía. También la lancha avanza y tiene unos ventiladorcitos que se activan con el movimiento y eso genera activa un dínamo que activa los sistemas eléctricos auxiliares. Entonces con eso lo que se busca es que se deje de utilizar combustible fósil, se aproveche la energía solar que tenemos por demás en esas zonas, ¿cierto? Y digamos... ¿Es permanente todo el año la energía solar? ¿El sol Sí, es de igual permanente? manera la resolana también. Sí, digamos que los paneles que se utilizan se llaman paneles de alta eficiencia y los paneles de alta eficiencia trabajan con el 20, el 22% de la luz solar. Sí, entonces digamos que con la resolana, como dice Vanessa, activan. Okay. ¿Sí? E igual, ellos pueden estar parqueada la lancha atracada y ella sigue cargando, ¿cierto? Aparte tú tienes unos techitos en tu comunidad donde cargas la batería y la llevas, ¿cierto? Todo eso también está amarrado a un sistema de reciclaje de esos elementos cuando se acaba el ciclo. O sea, cuando se acaba el ciclo, la gente lleva la batería y la cambia por una nueva, a la cual se le da un centro de acopio en el que se le da una disposición adecuada, igual que a las celdas solares, porque no podemos solucionar un problema generando otro, como en el caso del plástico, ¿cierto? Claro. Entonces lo que se está buscando es ir preveniendo. También la fibra que se utiliza es fibra reciclada, fibra de vidrio reciclada. ¿Sí? ¿La fibra para qué? Para generar el caparazón del barco. El prototipo El del prototipo, sí, porque es en fibra de vidrio reciclada. Ahorita hay experimentos con la fibra del coco para utilizar como filler de esa fibra y hasta ahora van bien para utilizar ese sistema también, porque la fibra del coco es una cosa que desperdicia y podría actuar como un muy buen sistema para eso, porque la fibra del coco no se pudre o se pudre muy lentamente. Bueno, este proyecto se ha conversado con la comunidad. ¿Qué opina la comunidad? Sí, ¿qué impacto tiene de receptividad? Nosotros nos ganamos. No, o sea, todo el mundo le encanta el proyecto, incluso más de uno dice, qué cosa tan pendeja, ¿por qué no me ocurrió antes a mí, cierto? Y es muy curioso porque siempre que la hemos presentado en las convocatorias o a posibles inversionistas, lo que sea, dicen, no, eso está en otra parte, y se meten a Google, meten y todo, y en realidad hay muy poquitos referencias. Hay unos yates de lujo que funcionan con energía solar. Está enfocado hacia... supremamente gigante, pues. Hacia la navegación de lujo, ¿sí? No está nada enfocado hacia una parte utilitaria o hacia un objetivo, pues, que sea una comunidad que se beneficie, ¿sí? La gente está esperando la barca, la convocatoria que nos ganamos, llevamos hasta nivel de planos de montaje y ahorita estamos detenidos en la fabricación del prototipo. Por temas de paro y de pandemia, fue un poco difícil los materiales para la elaboración del prototipo. Y por el tema de la crisis de los insumos a nivel internacional, porque incluso el tema de la fibra de vidrio está complicada, porque las resinas y los chips para armar el ordenador de la nave y todo, están parados porque hay un tema de crisis de comercio internacional que también nos vio afectada. Lo que estamos esperando es, primero, que nos llegue, o sea, estamos captar los recursos para generar el prototipo, ¿sí? Digamos que, ¿cuánto puede costar el prototipo? El prototipo está costando el orden de los 50 millones de pesos. Es costoso comparado con el sistema tradicional, ¿cierto? A valor inicial, o sea, 50 contra 20 y pico es más grande. Pero es que nosotros tenemos que hacer un molde para fibra de vidrio, tenemos que hacer unas cosas, unos sensores para ir viendo el comportamiento, un monitoreo y ya todo. Después eso disminuye. Claro, después cuando se multiplique, estamos hablando de un precio de cerca de 20 millones de pesos, con el valor agregado que una persona más o menos se está gastando entre 55 y 70 millones de pesos en 6 años de combustible. Eso para una familia pobre, una familia del Pacífico, le representa o una casa digna, una vivienda digna con todo, o poder mandar a una persona a estudiar a Buenaventura, que creo que sale como en 60 millones de pesos, a que tenga una formación profesional, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de cosas que una familia pobre puede hacer con los 60 millones de pesos que está volviendo humo en combustible. Hay un plus diferenciador también, y es todo el tema de la mitigación de la huella de carbono, y es que nuestro vicepresidente de la fundación está al tanto y es un experto en temas de blockchain, criptomonedas, bonos de carbono, lo cual estamos haciendo que desarrollemos una aplicación para cuando pongan a andar la lancha en las diferentes comunidades acuáticas,
pueda hacer la captación del CO2 que se está ahorrando, y esto así ponerlo en bonos de carbono para que grandes organizaciones a nivel mundial puedan acceder a estos carbonos en beneficio al planeta Tierra. Sí, hay empresas que, como dice Van, importantísimo eso, hay empresas que están buscando qué empresa limpia está para comprarle el carbono, el CO2 que están dejando de arrojar, para una especie de compensación. Entonces la idea es conectarle unos GPS a las lanchas para que ellos registren los recorridos, y esos recorridos en términos de dióxido de carbono son toneladas métricas al año que se pueden volver bonos de carbono que le llegan al comprador de la lancha. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿y qué tiene que ver en todo esto Emiratos Árabes Unidos? Bueno, pues resulta que en pandemia, como estábamos encerrados, nos metimos en todas las convocatorias. Hay una convocatoria que se llama la convocatoria del Premio Sayed de la Sustentabilidad, que es en Abu Dhabi, y ellos generan proyectos en energía, en seguridad alimentaria y todo, y les dan apoyo para participar. Ellos buscan esos proyectos para poder mitigar todo lo que ahorita el planeta Tierra está absorbido en contaminación, en desastre, en todos estos puntos terribles, sí. Y lo que buscan es encontrar ese tipo de proyectos para poder galardonarlos y que los pongan a funcionar. Sí. Avanzamos pues hasta instancias ya finales, y desafortunadamente pues tuvimos un problema ahí, un inconveniente, que sería muy chévere que discutiéramos ahí para cerrar, ¿cierto? Mira, al proyecto nos le hizo falta la componente del apoyo institucional del Estado, ¿sí? Ajá. Sí, nos le hizo falta eso. Porque Emiratos Árabes Unidos son un modo de gobierno del cual funciona como cabeza principal, y de ahí ellos tienen toda la confianza en que todas las empresas respaldadas por el gobierno son buenas. Aquí, tristemente, es lo contrario. Almagua busca no pertenecer a nada político, sino de las personas que de corazón de verdad quieren buscar contribuir sin esperar nada a cambio. Fue una componente que nos dejó como en shock y nos tomó por asombro que Emiratos Árabes Unidos funcionara tan bien en cuanto a gobiernos, que pues ahí nos quedó como un poco la Sí, sí, afortunadamente para un país países como los Emiratos Árabes, el Estado es el garante de que los proyectos se hagan bien, se completen, sean transparentes, entre comillas, y que compartan una visión a largo plazo del país. Igualito que aquí. Claro. Cuando aquí amarrar el Estado a cualquier proyecto es colocarle un ancla. Sí. Un ancla que seguramente te lo va a hundir. Y abrirle la puerta a que se roben la plata, a que se la abudinen, como las telecomunicaciones. No, y no solamente eso, sino que es muy difícil cuando Colombia, aparte de que es un país descalificador y donde ya se ha perdido como esa confianza en las instituciones, es difícil ahorita ya uno decir Almagua hace parte de algo político. La gente ahí mismo dice, oh no, ahorita que están haciendo bajo mando, y es difícil, y nos tomó por asombro. Y quedamos aterrados de cómo en Emiratos Árabes funciona también el gobierno, que dijimos, no, pues quedamos como en shock, porque acá en Colombia es lo contrario. Desafortunadamente, y es lo que hablamos, como estamos en la duda de como que si por ese premio nos toca como venderle el alma al diablo y asociar a una entidad, ¿cierto? Entonces más bien como que tomamos la decisión de no hacerlo. Sí, sin embargo, estuvimos en la Expo Dubai, que es la feria más grande a nivel global, que cada 5 años se da en diferentes potencias mundiales, y logramos visibilizar mucho a la fundación, y no solamente eso, sino que también abrir mercado para los artesanos. Entonces, por un lado, pues tenemos que seguirle trabajando a esta convocatoria, porque de verdad que el premio es bastante significativo. Son $600,000 para apalancar proyectos, y no solamente eso, sino que seguir trabajando de la mano pues con grandes personas que están moviendo industrias en economía circular y mitigando pues todo lo del cambio climático. O sea, ¿les pareció atractivo el proyecto? Sí. Falta esta participación estatal, que generalmente aquí en Colombia internamente decimos que mejor que no. Sí. ¿Y en qué estado quedó entonces la situación con esta propuesta de Barcas del Sol? Ellos quedaron a la espera de que el próximo año, ya
juntando todos los proyectos podamos volver a participar y pues esperan volvernos a tener allá. Recibimos Sí. el correo y todo. Sí, o sea, por ejemplo, en este momento lo que también nos hace falta, o sea, toda fundación siempre anda en pérdida, ¿cierto? Porque eso es, o sea, lo que nos hace falta es terminar de conseguir los recursos suficientes para hacer el prototipo de las barcas del sol. Eso sí se puede escalar a economía. Sí, ese se puede generar, es de una economía de escala muy, muy chévere porque tiene un impacto en todo. Y hay una fundación que se interesó y va a donar el dinero para terminar de montar los tanques de acuaponía, ¿sí? Entonces esa fundación entonces tiene un recurso para invertirlo en los tanques de acuaponía. El tema de los bolsos y las artesanías nos dieron camino para vender en Dubái, ¿sí? Que es una cosa también bastante importante. Y hay otros proyectos que se están haciendo con fundaciones en educación, con fundaciones que también, la Fundación Único. Tenemos una alianza muy especial con Fundación Único, que es la que está al mando de desarrollar proyectos para los niños en su educación. Fundación Único genera un espacio de áreas para los niños que se les ve muy difícil el tema educativo y ellos refuerzan este tema de manera espectacular. Hicimos ya la alianza con ellos y estamos desarrollando un proyecto de arte con los niños para juntar los niños de aquí de Cali y los niños del Amazonas y desarrollar un proyecto de iniciación hacia unas obras de arte que se pueden vender para que se subastar y vender, para que ellos puedan, digamos, recolectar recursos para desarrollarles una mejor escuelita y para apoyar todo este tipo de áreas en las que estamos trabajando conjuntamente. También, por ejemplo, tenemos un proyecto para los jóvenes también. Sí. La vez pasada unos voluntarios fueron, que son fotógrafos y desarrolladores audiovisuales, donde queríamos, como Almagua hace partícipe a toda la comunidad indígena, nos los llevamos para que ellos pues de manera voluntaria donaran su capacitación a estos jóvenes y enseñarles todo lo básico de fotografía y desarrollo de video para que sean ellos quienes puedan documentar la cultura yaguas, ya que los saberes ancestrales de los chamanes y de los abuelos se está perdiendo a raíz de lo que comentó Luis Fernando al principio de esta entrevista, que fue que ellos ya no les interesa su cultura y prefieren ir a Leticia a buscar trabajar en motorratones, en diversas cosas, o inclusive irse de Leticia e irse para Putumayo a hacer otros trabajos ya no tan bien vistos. Entonces, la idea es que les capacitamos de manejar filmadoras, fotografía profesional y todo. La cosa es que ellos se sienten con el chamán, capten, graben lo que ellos les interese. No decirle, mire, grábeme este señor haciendo tal menjure, no. Es, usted grabe lo que le interese, ¿cierto? Y ese registro va a quedar ya preservado. Bueno, hemos tenido una inmersión a propósito del río y del agua en esta propuesta que tiene como foco una comunidad, la comunidad Yagua en el Amazonas. Muchas gracias a Vanessa, muchas gracias a Luis Fernando. Fue imposible comunicarnos con Wilson, sí. Gracias a que se robaron la plata de las telecomunicaciones, de que se abudenearon la plata, pero bueno, y proyectos que indudablemente de salir adelante podrán desarrollarse también en nuestro territorio. Este tema de las barcas del sol, la comunidad nuestra, Entre Ríos en Buenaventura, es grandísima, que tienen su modo de vida a partir de los ríos y del mismo mar, de modo que parabienes para la Fundación Almagua, que salgan adelante todos estos proyectos. Y termino diciendo que lo que han expresado nuestros invitados en relación a las vivencias de esa comunidad, lo que expresaron nuestros televidentes en las redes, nos tiene que hacer un llamado fuerte, un llamado de atención a construir nación con nuestros hermanos de las comunidades indígenas, con aquellos excluidos, olvidados por los diferentes regímenes y gobiernos de este país. Por eso 2022 debe ser incluyendo a todo el país, debe ser un proyecto de construcción de una nueva nación para un mejor vivir y un buen vivir de todas las comunidades que somos parte de la nación colombiana. Un cordial saludo para todos y todas, que tengan un feliz resto de día. Condujo Carlos González,
sociólogo, profesor universitario Univalle. Buen día. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Todos hemos sido parte de una historia, de un esfuerzo continuo. Llegó el momento de volver a latir con puro corazón y vivir este legado. Nuestros deportistas lo darán todo. Tú también haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali.